Somos Conexión Radio, transmitiendo desde Bogotá. Estableciendo el reino de Dios desde el cielo para tu vida. Bendiciones, esperamos se encuentre bien. Qué bueno podernos volver a encontrar a través de este medio, a través de la emisora Conexión Radio 20. Para nosotros es un privilegio poder ministrar a través de estos medios y esperamos que este tiempo sea un tiempo de libertad. Y por eso el Señor nos ha dado este nombre, Freedom, llamado a la libertad. Le invitamos para que sea compartiendo esta transmisión, para que podamos tener más alcance y muchas personas sepan de los planes y propósitos que Dios tiene con cada una de ellas. El propósito de Dios para tu vida es que tú seas libre en todas las áreas de tu vida. Y bueno, te damos la bienvenida y también me acompaña mi esposa en este día hermoso. Adelante, amada. Buenos días a todos, muchas bendiciones. Estamos aquí nuevamente para compartir con ustedes la poderosa palabra de Dios y sabemos que a través de ella su vida, la de toda su familia, será transformada, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, es más cortante que toda espada de dos filos y por eso el Señor, que es el centro de este programa, va a hablar a cada uno de ustedes a través de su palabra. ¿Lo creemos? En el nombre de Jesús. Así que bienvenidos todos. Gloria a Dios. Y en esta transmisión queremos compartirles acerca de algo muy importante en el mundo espiritual y por lo cual muchas personas están siendo atacadas, están siendo limitadas por situaciones que se presentan en el plano espiritual. Y vamos a hablar hoy acerca de la iniquidad, que es un impedimento, son raíces que tienen sujetas a generaciones y la gente no sabe, pero allí están, no dejan prosperar, no dejan avanzar, no dejan surgir, nos tienen limitados, pero para eso apareció el Señor, para deshacer toda obra del diablo y este medio Dios lo está usando para traer libertad en tu vida. Claro que sí. Queremos compartir con ustedes en esta hora el versículo que se encuentra en el libro del profeta Isaías, en el capítulo 58 y el versículo número 6. Yo le invito para que prepare allí su Biblia, para que usted pueda estudiar con nosotros este pasaje y las demás escrituras que vamos a estar compartiendo. Dice la palabra del Señor. ¿No es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar ir libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo? Encontramos aquí en este pasaje al Señor hablando a través del profeta Isaías, pero le está dando un mensaje al pueblo de Dios en aquel tiempo. Pero antes de hablarles de este versículo número 6, de este proceso, el cual Dios espera que todos nosotros como sus hijos pasemos, hay un contexto. Del versículo 1 al versículo 5, podemos encontrar a Dios un poco enojado. Me gusta describirlo de esa manera, porque en el primer versículo, el Señor le manda a decir al pueblo, a través del profeta, le dice, clama a voz en cuello, no te detengas, alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo dos cosas, su rebelión y en la casa de Jacob, su pecado. Y este es el contexto que tenemos de este versículo 6. Dios le está diciendo al pueblo, ustedes me buscan, ustedes quieren que yo les responda, ustedes quieren que haga muchas cosas en su vida, pero ustedes no están viniendo a mí con un corazón sincero. Ustedes están viniendo tratando de tapar todas las situaciones que hay en su vida. Y ese es un poquito el contexto de lo que sucede hasta el momento en que el Señor empieza a hablarles en este versículo 6, que es el que vamos a estar analizando en este programa. Tremendo. Ese pasaje también nos habla, está hablando del ayuno, ¿no? Está hablando de cadenas, pero de yugos. Allí se encuentra un sinnúmero de situaciones
de las cuales tenían al pueblo cautivo. Así Sí, es. pero nos está hablando de una herramienta muy poderosa, del ayuno. Así es. Es más, en una ocasión los discípulos no pudieron echar fuera un demonio y se le acercaron a Jesús y le dijeron, Señor, ¿por qué no pudimos echar fuera este demonio? Dijo, porque este género no sale sino por medio de la oración y del ayuno. Entonces, es muy importante. El ayuno es un arma poderosa. Es un arma que nosotros, o bueno, la iglesia en estos tiempos casi no la practica, casi no la usa, pero el Señor ha permitido que traigamos esta palabra también para desatar, que ustedes sepan que hay un arma que el Señor nos dejó. Es más, el ayuno es tan poderoso que hasta el mismo Jesús ayunó, nos dio Así ejemplo. es. Entonces, queremos que se le abran los ojos del Espíritu para que usted pueda dimensionar, para que usted pueda ver qué hay más allá, qué hay más allá, porque a veces solamente vemos con ojos naturales, pero, pero hay ojos espirituales, hay sentidos espirituales. El Señor dijo, el que tiene oídos para oír, que oiga. No todos los oídos sirven para oír. Necesitamos oídos del Espíritu. Entonces, usted que está conectado aquí, reciba esta palabra, reciba esta impartición desde su espíritu, no de un modo religioso, no, vívalo desde el espíritu para que usted pueda ver los resultados que tiene, los beneficios que hay en el ayuno y lo que el Señor trae hoy para romper toda iniquidad. Así es. Entonces, es interesante ver cómo en estos versículos anteriores al 6, que es en el que vamos a profundizar un poco, cómo en estos versículos el Señor viene diciéndoles que lo primero que tienen que hacer es humillar su corazón, no solo su cuerpo, no solo afligirse con el ayuno, sino realmente empezar a tener un cambio profundo, y ese cambio empieza en el espíritu. Con ese contexto, analicemos lo que dice el versículo 6. El Señor le dice, no es más bien el ayuno que yo escogí, y enumera 4 cosas, 4 temas importantes que tú y yo, como hijos de Dios, no podemos ignorar, sino que en los cuales debemos meditar profundamente. Muchas personas hacen ayunos por sanidad, por conversión para otra persona, para salir de una situación, para buscar la ayuda de Dios. Y todo eso está bien. Si es como Dios te guía, lo puedes hacer. Pero ¿qué pasa? Cuando el Señor le habla al pueblo a través del profeta, le dice, mira, hay 4 cosas que tienen que suceder en el verdadero ayuno. Hay una manera especial en la que Dios quiere que tú y yo entremos a su presencia. Y la primera de esas 4 cosas dice, desatar las ligaduras de impiedad. Y es allí donde entra lo que mi esposo estaba explicando acerca de la iniquidad. Porque cuando un bebé nace, está ligado a través del cordón umbilical a su madre. Por ahí recibe los nutrientes, las vitaminas, el calcio, todas las cosas que el bebé necesita para su buen desarrollo. Y cuando un bebé nace, entonces es cortado ese cordón umbilical. Pero ¿qué pasa? No hay una manera espiritual hasta ese momento de que haya una separación de todos los pecados que se transfirieron primero desde el padre, porque antes de que el bebé empiece a gestar en el vientre de su madre, lo dice en el libro del profeta Jeremías, desde antes que estuvieses en el vientre de tu madre, te conocí. Es decir, cuando estaba en el vientre del papá, porque es quien pone ese espermatozoide y luego en el vientre de la mujer se une con ese óvulo y se empieza a gestar una nueva vida, una vida que está recibiendo un alimento, unos nutrientes, unas emociones que también se transfieren, pero hay algo que todos ignoramos y es que también estamos heredando los pecados, esa iniquidad, esas maldiciones generacionales repetitivas que el Señor dice que una de esas maneras en las que tú y yo podemos atacar, podemos ser libres y podemos romper es a través del ayuno. Normalmente uno en el principio mejor, había un patrón de conducta lineal, recto, pero vemos que cuando Luzbel, la Biblia declara que él fue lleno de iniquidad a causa de la multitud de sus contrataciones. Imagino que él empezó a decirle a los ángeles, mira, si tú te vienes conmigo,
si me ayudas a gobernar, a establecer mi trono, yo te voy a pasar de ángel a arcángel. ¿Sí? Empezó a ofrecerles, empezó a convencerlos, a posicionarlos. Y eso lo llenó de iniquidad. ¿Y qué es la iniquidad? Si hay un patrón, una línea lineal, una línea recta, mejor. La iniquidad se encuentra en una curvatura de rebelión, en una curvatura de desobediencia, de que yo voy en contra de Dios. Y eso es la iniquidad, algo que va más allá de una maldad. Es una mente retorcida, un comportamiento maligno. Y eso fue lo que se encontró en Luzbel. Y así hay comportamientos, porque uno ve normalmente, a veces ve las noticias de casos, uno ve a veces en los anuncios de las noticias, dice, tomaron preso a una persona que expendía drogas, pero la cabecilla era la abuela, un ejemplo. Entonces, y los que cuidaban la zona eran los nietos, y uno ve una familia entera en pro del pecado, en pro de la maldad. Y entonces todos terminan presos allí, todos terminan cautivos. ¿Por qué? Porque hay una raíz de iniquidad. Y así hay cosas en estos tiempos que se ven repitiéndose de generación en generación. A veces nosotros tratamos con las ramas de las maldiciones, ¿sí? Del pecado, pero nos olvidamos que hay una semilla, que hay una simiente y es necesario remover. A veces, por ejemplo, hay árboles que están fuera de la casa y ¿qué pasa? Esas raíces llegan, se van por debajo y empiezan a remover los cimientos y vemos cómo se levantan los pisos de las casas, vemos cómo se agrietan las paredes y así es la iniquidad. La iniquidad va recorriendo, va alcanzando generaciones, va alcanzando los hijos, los nietos, va alcanzando el propósito de ellas destruir, el propósito de ellas dañar, el propósito de ellas acabar con la generación, con familias enteras. Entonces usted que está escuchando esto, empieza a examinar, ahora usted va entendiendo, ahora entiendo por qué, es que me dijeron que mi abuelo era un borracho y ahora mi papá también es así y que mis tíos son así, pero a un grado ya que los ha llevado hasta la muerte, enfermedades que están matando a las personas, pero que se trata de algo, de una iniquidad. Así es. Y aquí vemos cómo el Señor le está diciendo al pueblo que necesita desatarse de las ligaduras de impiedad. Cuando pensamos en desatarse, podemos imaginarnos por un momento que hay un nudo, que hay algo que te tiene amarrado. Precisamente por eso dice, necesitas desatarte. Es decir, no es suficiente solo con orar y decirle y aceptar a Jesús. Hay muchas personas que creen que porque en 2 Corintios capítulo 5 versículo 17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Piensan que ya con haber hecho lo que conocemos como la oración de arrepentimiento, la oración de fe, donde recibes a Cristo en tu corazón, entonces ya todas esas cosas que tú venías arrastrando y que recibiste como herencia de generación en generación, pierden todo su poder. Déjame decirte que de acuerdo a esta palabra, no es de esa manera. ¿Por qué? Porque aquí dice que el Señor te ordena a ti que le buscas, a ti que le amas, a ti que oras todos los días, porque quiero que leas el contexto del 1 al 5 para que puedas entender que Dios no le está diciendo esto a personas que no le conocen, sino a personas que le buscan cada día y quieren saber cuál es su voluntad, cuál es su camino. Entonces, esos somos tú y yo, que hemos sido hechos hijos de Dios y que ahora queremos caminar por sus sendas, queremos vivir conforme a su diseño. Él nos dice a nosotros, necesito que te desates de las ligaduras de impiedad. Y escucha bien, no se trata de que Dios lo va a hacer automáticamente solo porque tú dijiste, hoy yo te recibo Jesús en mi corazón. En el programa anterior estuvimos guiándoles a tener esa identidad, pero ahora les guiamos a ir más allá, más profundo, a decirle, Señor, reconozco que han habido patrones de comportamientos que no te agradan, que te deshonran y que han estado presentes en mi vida, pero que vienen ¿de dónde? De mis padres, de mis abuelos, bisabuelos, tatarabuelos, aunque tú no les hayas conocido, aunque ni siquiera sepas
cuáles son sus nombres. A veces uno escucha las historias de cómo eran nuestros antepasados, o puedes observar simplemente a tu familia, como mi esposo lo decía, puedes observar cuáles son esos comportamientos que tienen tus tíos, tus primos, tus mismos hermanos, o la vida tal vez del pasado de tus padres. ¿Por qué? Porque sí hay un cambio cuando recibes al Señor, pero estamos hablando de ir a arrancar de raíz, de ir a desatarnos de esas ligaduras de impiedad. Tremendo, tremendo todas esas cosas. La otra vez les decía, el Señor levantó a un rey. El pueblo de Israel pidió un rey para que los gobernara. Y el Señor levantó a Saúl, ¿recuerdan? Y él le dio una orden al rey Saúl. Le dijo que tenía que acabar con Amalek, con todo lo que tenía Amalek, con los ganados, con los niños, con todo. No podía quedar nada de Amalek. Amalek representa ese espíritu que va en contra de las cosas de Dios, que hace oposición. Amalek representa el mundo. Amalek representa el pecado, todo lo que iba a distorsionar el propósito de Dios, el que le iba a hacer frente después. Amalek después le iba a hacer estorbo a ellos, al pueblo de Israel, para entrar a la tierra prometida. Pero ¿qué hizo Saúl? Desobedeció al Señor. Saúl decidió guardar unas vaquitas por allí, decidió preservar la vida de algunas de las cosas que el Señor le dijo, no, tienes que acabar con todo. Aún los niños estaban incluidos ahí. Y dirán, ay, pero ¿por qué? Mucha gente se ha cuestionado, pero ¿por qué Dios permitía que mataran a los niños? Resulta que había allí en esos niños una raíz, una semilla, una simiente de iniquidad. Podía matar a los hombres, podía matar a las mujeres, pero ¿qué pasa? Si dejaba a los niños en su espíritu iban a tener esa semilla de maldad, iban a crecer después y de más adelante le iban a hacer oposición. Y mire qué problema tan tremendo lo que le hizo Amalek. Él se le opuso se opuso al pueblo de Israel para entrar a la tierra prometida. Entonces, cuando Dios nos manda, cuando Dios nos dice, debes de sacar esto, debes de cortar esto de tu vida, debes de desarraigar esto, debemos de hacerlo y lo más pronto posible. ¿Por qué? Porque se va replicando. Si yo siembro una pepa de mango, ¿qué pasa? Voy a tener un árbol de mango y ese árbol de mango va a tener muchos frutos y muchos frutos representan muchas semillas. Y si no las cortamos desde ahora, si no las arrancamos desde ahora, pues ¿qué pasa? Se va a volver un problema más grande que va a afectar no tan solamente una familia, sino generaciones enteras. Y cada vez la iniquidad es como una bola de nieve. Va arrastrando un pecado de uno, va arrastrando un pecado de otro y se va creciendo, se va incrementando y cada vez la maldad va a ser más grande. El propósito del diablo es matar, hurtar y destruir. Él odia a las familias, él odia a los niños, él odia a los jóvenes, él quiere acabar con todo. Y entre más iniquidad haya, mientras más idea de pecados haya, pues va a traer más destrucción. Entonces, esa es la invitación, que usted identifique. Usted diga, ya ahora entiendo por qué esto se repite en mi familia. Es porque hay una raíz de iniquidad. ¿Por qué se repite tanto el homosexualismo? ¿Por qué se repite tanto el lesbianismo? Porque hay cadenas de drogadicción en la familia. Es porque hay una iniquidad. ¿Sí? Porque, mi familiar murió de esto. Ay, mi tío también murió de esto. Mi abuelo también me dijeron. ¿Por qué? Porque hay una iniquidad que está allí y está cobrando, está extendiéndose. No la vemos, pero allí está por debajo trabajando. ¿Y todo eso de quién viene? Del diablo. Y muchas veces uno encuentra personas que le entregaron su vida a Jesús, que caminaron con él, que le sirvieron, pero llega un momento de sus vidas donde se apartan y vuelven atrás. Y uno se cuestiona y dice, pero ¿por qué si esta persona era muy ungida, era usada por Dios, profetizaba, hablaba en lenguas, tenía autoridad, echaba fuera a los demonios, predicaba desde el púlpito, hacía campañas, cualquiera sea la situación de una persona que ha estado involucrada en el camino y en el servicio al Señor? Y a veces uno piensa, no, es de repente que la persona volvió atrás. Uno dice, es que se abrió una puerta, es que esa persona cayó en algún pecado, pero no se trata solo de eso. Hay que mirar que si las maldiciones no se rompen, que si la persona no se desata de esa ligadura de impiedad, tarde o temprano, ese pecado te va a arrastrar, te va a hacer volver atrás, y por eso tú necesitas
hacer lo que Dios espera que tú hagas. Mira lo que dice a continuación, ahí en el versículo 6. No solo debemos desatarnos de las ligaduras de impiedad, sino también soltar las cargas de opresión. Habla de algo que nosotros tenemos que hacer. Lo sobrenatural lo hace Dios, pero nosotros tenemos que entrar en ese tiempo de reconocer y de arrepentimiento, de pedir perdón al Señor y pedirle ahora sí al Espíritu Santo que corte con todas aquellas cosas. También dice en el versículo 6, dejar ir libres a los quebrantados y romper todo yugo. Esa condición que describe es la tuya y la mía. Antes de hacer un proceso de liberación, de sanidad, de restauración, tenemos que entrar. Y me encanta porque lo que Dios nos enseña no es solo hacer una oración, que la vamos a hacer, sino que también dice esto que les pido, quiero que lo hagan en un marco especial, dentro del marco del ayuno. Entonces es necesario y la pregunta debía ser, ¿por qué en un ayuno? ¿Por qué no justo ahora, solo que estoy viendo el programa, hago la oración y ya, Señor, cortas y acabas con todo? ¿Por qué? Porque es necesario que cuando tú y yo ayunamos, nuestra carne se debilita. Pero ¿qué pasa con nuestro espíritu? Empieza a crecer, es fortalecido. Y cuando estás en esa atmósfera espiritual metido en la presencia de Dios, el Espíritu Santo va a poder traer revelación, va a poder mostrarte qué pactos han hecho tal vez tus antepasados, qué pactos tal vez tú inconscientemente por palabras has hecho con personas, qué situaciones son las que están reclamando tu vida, que te hacen retroceder, que te hacen volver atrás. Entonces, por eso es importante y queremos hacerte esta invitación, y es que saques el tiempo para hacer un ayuno, ojalá de 3 días, un tiempo donde puedas estar a solas con Dios, donde te desconectas de todo, donde solo estás con la palabra. Jesús hizo 40 días y 40 noches. Así que tú puedes hacer como mínimo 3 días y vas a ir a decirle, Señor, vengo por mi libertad. Recuerda que la reina Esther hizo un ayuno de 3 días buscando la liberación de la muerte de toda una nación. Tú también puedes hacerlo. Tú puedes entrar en ese tiempo y decirle, Señor, estoy aquí porque quiero que me hagas libre a mí, a toda mi familia, mi ascendencia, mi descendencia y todas mis Y generaciones. mire eso tan tremendo el ayuno. Adán pecó por comer, porque no cerró su boca, sino que comió, desobedeció y comió y perdió esa bendición tan grande. Fue apartado de la presencia. Esaú, ¿qué pasó? Por comelón, perdió su bendición. Pero Jesús, que es el segundo Adán, el primer Adán pecó por comer, pero el segundo Adán, Jesucristo, estaba en el desierto. Vino el diablo, el tentador, a probarlo, porque él fue tentado en todo, A Jesús, ofrecerle también a comida. ofrecerle comida. ¿Y qué hizo Jesús? Prefirió no comer. Así que el ayuno trae victoria, el Amén. ayuno trae bendición, Así el ayuno es. trae rompimiento. Entonces yo le animo para que usted sea sacando ese tiempo. Es más, cuando usted está en ayuno, su carne se está debilitando, pero su espíritu se fortalece. Cuando usted está en ayuno, los sentidos se le activan, los sentidos espirituales. El mundo espiritual es más palpable. Así que, como dice mi esposa, yo le invito, si usted nunca lo ha hecho, hay personas que dicen, no, yo ayuno, sí, yo cada 8 días en mi iglesia ayuno. Yo voy al culto, al ayuno de mi iglesia de 9 a 12. No, ya no somos unos cristianos, unos niños. Debemos de crecer, debemos de ir más allá. Hay cosas que está por descubrir. El ayuno es una herramienta poderosa. Jesús lo hizo. Nosotros también debemos de hacerlo. Porque le aseguro que allá hay victoria. Allá hay una buena batalla en el nombre del Señor. Y la victoria está garantizada por medio del Señor Jesucristo. Y vamos a hablar porque se nos acaba el tiempo. Y antes de pasar al tiempo de la oración, quiero que recuerdes que el versículo 1 de Isaías 58 dice que el Señor habla de la rebelión y el pecado. Y cuando entres en ese ayuno de restauración, ese ayuno de liberación por tu vida, por tus generaciones, entra con una actitud de arrepentimiento. No importa cuántos años lleves en el Evangelio, cuántos años llevas de conocer a Jesús, de haberle entregado tu corazón, ve y hazlo con humillación delante de Él. Y para finalizar,
recordarte o explicarte mejor que a partir del versículo 8 hasta el 12 del mismo capítulo de Isaías 58 están descritas cuáles son las consecuencias, los beneficios, el resultado que vas a obtener después de hacer ese poderoso ayuno. Y quiero que lo estudies, quiero que lo analices. Te invitamos para que este Isaías 58 sea el motivo, sea el objetivo, que vayas a ese ayuno haciendo todo, estudiándolo, analizándolo, que te metas allí en la presencia. Quiero recomendarte que busques versículos acerca del pecado y el arrepentimiento, que tengas tiempo de oración. ¿Qué vas a hacer en esos 3 días de ayuno? A tener tiempos de oración, de alabanza y adoración. Vas a tener tiempos de estudiar la palabra, de tomar apuntes, donde tú vas a decir, esto es lo que Dios me habla, esto es lo que Dios me está mostrando, pero vas a hacer unas tareas importantes. Vas a hacer ese listado de pecados que han estado presentes, no solo en tu vida, aunque ya le hayas pedido perdón antes al Señor por todo, vas a escribirlos y vas a hacer el listado de las maldiciones generacionales, de los pecados que han cometido tus familiares. ¿Para qué? Número 1, para que vayas en arrepentimiento de rodillas delante del Señor con esa lista y empieces a decirle, Señor, yo te pido perdón por, y empiezas a mencionar esas cosas. Y vas a tomar un tiempo con el Espíritu Santo y te aseguro que Él te va a revelar cosas que han estado ocultas delante de ti. Cosas, siento en mi espíritu ahora que hay raíces de problemas que no has podido resolver por mucho tiempo y te preguntas, Dios, pero te conozco, te sirvo, hago lo correcto, soy una persona íntegra, ¿qué está pasando? Es lo que el Señor pone ahora. Y el Señor te dice, ve y busca raíces profundas, porque hay espíritus que están reclamando tu vida. Y me muestra el Señor que no solo es tu vida, está reclamando tu casa y algunos les está reclamando a través de la salud, está dañando tu cuerpo, está poniendo enfermedad sobre ti. Y tú estás caminando rectamente delante del Señor, pero hoy Dios te dice, hay ataduras, hay iniquidad en tu familia y Él quiere librarte de todas estas cosas. Y en ese ayuno, después de que hagas todo este proceso de pedir perdón, vas a ir a renunciar nuevamente con esa lista, cosa por cosa. En voz audible vas a decir, yo me desato y renuncio en el nombre de Jesús, y empiezas a mencionar todo eso. Queremos que analices el área sexual, el área familiar, el área financiera, tu área emocional y las cosas espirituales que has vivido y has practicado tú y tu familia, para que el Señor las pueda romper en el nombre de Jesús. Ya, y para orar, quería recordarles el pasaje. Recordemos que una vez había un hombre que estaba enfermo y le preguntaron a Jesús, los discípulos, Señor, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres? Entonces, ahí hay una enseñanza tremenda, porque quiere decir que ellos estaban cuestionando de que si esa enfermedad que este hombre tenía venía por parte de sus papás, venía generacional. Entonces, ahí podemos notar de que hay lazos, que hay conexiones del pecado que nos afectan. Vamos a orar y vamos a renunciar a todo aquello que nos ha tenido cautivo, atado, subyugado en el nombre de Jesús, porque hasta hoy se le acabó su tiempo. Padre maravilloso, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, por esta transmisión, Señor Dios. La distancia no es una barrera, Señor. Tú haces de los vientos tus mensajeros. Yo envío ángeles guerreros, ángeles ministradores, ángeles con escudos, ahí donde usted se encuentra, en el nombre de Jesús. Y yo ato al hombre fuerte, ato toda maldición, rompo con toda iniquidad en el nombre poderoso de Jesucristo de Nazaret. Rocío la sangre de Jesús allá en tu familia, allá en tu vida, en tu ministerio, en el nombre poderoso de Jesús. Yo ordeno que se remueva toda semilla de iniquidad, toda semilla oscura, toda iniquidad sale de tus uñas, de tus dientes, de tus encías, en el nombre poderoso de Jesucristo de Nazaret. Sale de tus huesos, toda iniquidad, toda osteoporosis, toda enfermedad de los huesos se desarraiga en el nombre poderoso de Jesucristo de Nazaret. Toda maldad generacional, toda semilla que implantaron tus abuelos, tatarabuelos, bisabuelos, en el nombre de Jesús, primera, segunda, tercera generación, cuarta generación, toda se rompe ahora. En el nombre poderoso de Jesucristo de Nazaret, yo ordeno que empiece a salir de tu cuerpo ahora mismo
Toda maldición ahora se rompe ahora, toda atadura, toda ligadura, toda amarre, toda ligadura de almas se rompe en el nombre poderoso de Jesucristo de Nazaret. Todo entierro ahora es expuesto ahora y se desbarata, se anula en el nombre poderoso de Jesucristo de Nazaret. Todo espíritu que ha venido para destruir tu familia, en el nombre de Jesús, para destruir tu ministerio, ordeno que sea removido ahora. Ángeles, aten ahora con cadenas ahora, en el nombre de Jesús. Colocan grilletes ahora esos demonios ahora, en el nombre poderoso de Jesucristo. Yo ordeno que salga de tu vida, que salga de tu casa, en el nombre poderoso de Jesús. Yo te llamo a libertad, varón, mujer que me estás escuchando, joven que me estás escuchando, usted pastor que me está escuchando. Yo te llamo a libertad en el nombre poderoso de Jesucristo de Nazaret, porque escrito está: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Decreto libertad sobre tu vida, sobre tu casa y ministerio, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y amén. Recomendaciones finales antes de despedirnos. Cuando hagas ese ayuno, después de haber hecho el listado de orar, incluye ahí todas las enfermedades que has padecido tú y que han estado presentes en tu familia. Vas a listar una bolsa y papel y vas a entrar en guerra espiritual. Vas a pedirle al Señor que envíe ejércitos celestiales y vas a empezar a reprender todos esos demonios, a cortar esos pactos que el Señor te va a mostrar, que vas a identificar, y vas a empezar a ser libre, porque mientras mi esposo oraba, sentía que muchos van a empezar a expulsar todas esas cosas, esos demonios, esas maldiciones, esas iniquidades, y muchos van a tener que vomitar, van a empezar a sentir la necesidad de escupir, de que algo va a estar allí en su garganta y se va a empezar a remover desde su estómago. Y luego de que hayas pasado por ese proceso de liberación, entonces vas a cerrar ese tiempo pidiéndole al Espíritu Santo que venga y te llene. Y en nuestro siguiente programa te vamos a explicar la continuación de esto que hemos estado hablando hoy, porque no puedes solamente ser libre y dejar tu casa, tu cuerpo, el templo del Espíritu Santo vacío. Tienes que permanecer lleno de su presencia. Y queremos que nos escribas a través de nuestras redes sociales, Conexión Radio 20. Así estamos en todas las redes. Tú vas a buscar allí la emisora y vas a escribir tu testimonio, tu petición de oración. Recuerda que tenemos un grupo de oración a las 3 de la mañana y te vamos a estar apoyando. También, si quieres unirte, escribe, envíanos tu número de teléfono y te vamos a agregar para que juntos sigamos buscando más y más de la presencia de Dios. Queremos agradecerte por seguirnos, por estar acompañándonos en este tiempo. Sabemos que hay libertad para tu vida, tu casa y tu familia. Y nos vemos en el próximo programa. Un fuerte abrazo para todos. Bendiciones. Bendiciones. Somos Conexión Radio, transmitiendo desde Bogotá. Estableciendo el reino de Dios desde el cielo para tu vida.